Dice que la simetría es la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o partes de una figura u objeto respecto a un eje, centro, plano o punto. Entonces, la simetría tiene que ver con la correspondencia de puntos o partes. Es decir, por ejemplo, vemos esta figura de acá. Vemos que es una imagen de un ave reflejada en un lago o algo por el estilo, ¿verdad? En agua. Entonces, podemos ver que acá, en la parte de arriba, está el ave y estas hojas, y en la parte de abajo está exactamente lo mismo. Entonces, en ese caso decimos que hay simetría porque hay correspondencia de estas figuras con la figura o el objeto que está en la parte de arriba. Lo que yo coloqué acá, esa línea, se le conoce como eje de simetría. En este caso, el eje de simetría sería horizontal, ¿verdad? En la segunda figura que vemos acá, que es una hoja, acá puse figuras que podemos encontrar en la naturaleza para que vean que también en la naturaleza se ve la simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta hoja vemos que hay simetría también de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, en la mariposa, si yo quisiera trazar una simetría horizontal como en los dos objetos de arriba, nos damos cuenta que no hay simetría. Ahí no hay simetría porque la parte que está arriba no se corresponde con la parte que está abajo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que en la parte de arriba están las antenitas de la mariposa y abajo no. Entonces, no podríamos trazar ese eje de simetría, pero sí podríamos trazar un eje de simetría vertical, así, ¿verdad? Entonces vemos que lo que está del lado derecho, es exactamente igual que lo que está del lado izquierdo. Entonces ahí tendríamos nuestro eje de simetría, que sería vertical. Pueden haber uno o varios ejes de simetría en una sola figura u objeto. Hay varios tipos de simetría. Por ejemplo, acá está la simetría axial, que es con respecto a un eje, y está la simetría central, que es con respecto a un punto. Entonces, en su libro aparece la simetría que es donde la imagen igual hicimos y también simetría, porque es lo vamos a tomarse para por ejemplo el imagen acá nos un poquito más a simetría, nos da colocar más anteojos, ¿verdad? Colocar ese espejo no hubiera imagen. Está y está la, y la es un reflejo de, ¿verdad? Y colocar un exacto o cercado la es igual
real. Se corre acá imagen ejemplos, la imagen una imagen simetría la parte punto de simetría 5 en punto de simetría 5 de este punto 5 una imagen y por ejemplo si está otro lento que esto que sigue también puras cosas que acá hay simetría igual otro que lo que se ejemplo eso la verdad colocar línea acá ahí no voy a ver y no no y así decir si tenemos todo por ejemplo veamos varios de 5 1 3 5 exacta simetría o la figura es figura simetría por ejemplo 1 2 4 6